Estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes de la última hora y pendientes de la última amenaza por parte de Rusia. Es de verdad que no es Putin, es el expresidente ruso, es Dmitry Medvedev, que dice que en el caso de que pierdan los territorios ocupados, podrían bombardear, podrían atacar con armas nucleares en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania o en Ucrania. José Luis, si te parece empezamos contigo en este tema escabroso. Estamos acostumbrados a que se hable mucho de amenazas por parte de Rusia, sobre todo muchos países europeos vienen lanzando la alerta, pues un poco sin ton ni son, pero en este caso son palabras del presidente del Consejo de Seguridad de Rusia en este momento. No sé si pincha, no sé si corta, pero desde luego un poco de miedo sí que da, José Luis. Bueno, forma parte del círculo interno de Vladimir Putin, ¿no? Y quizá con respecto a algunas opiniones que expresaba en el pasado, ahora llama mucho la atención que él sea como uno de los halcones que rompe mucho ese tipo de discursos y evita tener como la cabeza fría sobre ese aspecto. Hombre, desde luego las declaraciones que da subraya siempre el mismo aspecto, ¿no? Ellos disponen de una tarjeta que es el armamento nuclear, que todo el mundo prevé, bueno, que no es utilizable por la destrucción que se provocaría a nivel mundial, pero bueno, ahí está un poco como para asegurar que antes que ver una derrota rusa siempre estarían dispuestos a llegar allí, ¿no? O sea, está marcando una línea roja claramente. Y luego el segundo objetivo, que los territorios anexionados forman parte ya de la Federación Rusa y por tanto eso ya no forma parte de ningún tipo de paquete de negociaciones como alguna vez pues salen, bueno, pues se considera que Crimea te la puedes quedar, pero el resto de los territorios volverían a la República Ucraniana, etcétera. El territorio que ya ha sido ya conquistado por las tropas rusas seguirán siendo rusas ya en el futuro, ¿no? O sea, está marcando ya unas pautas para unas posibles un poco negociaciones, un poco a ese estilo, quizá también jugando a ser el más radical dentro de los planteamientos, porque luego habría que ver las opiniones del ministro de Asuntos Exteriores. Pero desde luego claramente este tipo de discursos y de butades provoca y favorece que, claro, que luego por la otra parte especialmente los países bálticos que son fronterizos, que tienen comunidades rusas muy importantes dentro de su seno, que tienen un nivel, se puede decir, de miedo muy por las experiencias pasadas y unos ejércitos pues muy pequeños, o sea, su única protección es la OTAN claramente en todos los aspectos, pues claro, cuando ellos avisan y muchas veces sus discursos suelen ser tomados, bueno, esto son unas excentricidades de estos políticos bálticos porque es imposible racionalmente, claro, esto entra un poco en ese juego, ¿no? O sea, que no sabemos hasta qué punto, bueno, pues Medvedev está jugando a ser el policía malo, ¿no? Un poco en estas jugadas, marcando unos ciertos terrenos y hasta qué punto, bueno, pues está siguiendo un poco la pauta también de las declaraciones de los políticos bálticos, que son los que son más sensibles y que están remarcando esas posibilidades futuras de agresividad, ¿no? Que nos sorprende muchísimo a los demás, porque van en contra de todo tipo de racionalidad, ¿no? Bueno, Adrián, quiero saber tu opinión también sobre estas declaraciones de Dmitry Medvedev. Tiene un cargo, como decimos, es Sí. presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, fue expresidente y son palabras muy duras que nunca le hemos escuchado a Vladimir Putin, tampoco a Lavrov, como decía José Luis Orella, pero que de alguna forma sí que es cierto que justifican estas alarmas que vemos en los Bálticos en las últimas semanas. Bueno, un poco en la línea de lo que he comentado antes, ¿no? Una vez que hay dos partes en conflicto y se empiezan a aventurar amenazas de la otra parte, pues esto justifica pues amenazas por la segunda parte y esto genera al final o puede generar fácilmente una continua escalada, ¿no? A veces en esas amenazas lo que se quiere es lo contrario, es detener el avance o la escalada del contrario, pero no siempre se consigue y a veces se genera el efecto contrario, ¿no? Medvedev efectivamente lleva pues, un par de años protagonizando pues, declaraciones radicales de este tipo, ¿no? Que llaman mucho la atención en la propia Rusia, pero que yo creo que en este caso el objetivo es bastante claro, no es nada irracional. Es decir, de lo que se está hablando es de que hay una voluntad creciente en un sector muy importante de Occidente de ir a una guerra continental.
Entonces, claro, los comentarios en ciertos sectores de Rusia son, ojo, que no piensen que va a ser posible una guerra convencional, continental, y que van a invadir y destruir Rusia sin que Rusia responda con armas nucleares. Esta es un poco la lógica que está encima de la mesa, que es algo que en teoría todo el mundo piensa, es efectivamente que ningún país con armas nucleares se va a dejar invadir sin utilizarlas, porque para eso las tienen, y en las doctrinas nucleares de todos los países con armas nucleares aparece expresamente. Evidentemente, las armas nucleares se utilizan en caso de peligro, de peligro estratégico, de invasión, etcétera, ¿no? Entonces, no ha hecho más que repetir lo que es una doctrina en prácticamente, ya digo, todos los países con armas nucleares. Pero bueno, el hecho de repetirlo, pues efectivamente nos pone sobre la mesa un peligro que, bueno, que yo creo que tenerlo en cuenta tampoco es malo, ¿eh? Otra cosa es cómo se dicen las cosas, en qué momento, etcétera. Pero que tener en cuenta, yo creo que un análisis objetivo a todos nos hace pensar que un enfrentamiento de la OTAN contra Rusia convencional es casi imposible que no termine en una guerra nuclear, ¿no? Por un lado o por el otro, por el lado que vaya perdiendo o que piense que está perdiendo, lógicamente. Miguel, quiero saber cómo ves tú este tema. Lo comentabas bastante alarmado, incluso un poco antes de la publicidad. Decías, bueno, pues que te hacía posicionarte de una forma pues aún más clara. Quiero saber qué opinas, porque además da objetivos, ¿no? Habla de Kiev, de Berlín, de Londres. O sea, parece que por lo menos en la cabeza de Medvedev los planes están desde luego muy claros. Bueno, los planes, efectivamente, yo creo que todos los países que son potencias nucleares tienen sus planes totalmente definidos, tienen sus criterios de lanzamiento de los misiles balísticos, o sea, todo está definido. Vamos a ver, yo no sé a quién cree que, para quién está hablando, pues porque yo creo que esto lo sabe absolutamente todo el mundo, que nadie va a invadir Rusia y los rusos no se van a defender. Igual que va a ocurrir con los europeos. Nadie en su sano juicio puede pensar que Rusia iba a entrar en Europa y los europeos no se iban a defender. Y en Europa hay dos potencias nucleares, o sea que, y además nos iban a ayudar los americanos. Cuando se habla de obviedades para amenazar a terceros, soy incapaz de entender, porque son obviedades no técnicas, son obviedades que lo sabe todo el mundo. Entonces, la única explicación que le veo a una butad de este tipo por este tipo de gente es una demostración del calibre de dictadorzuelos que realmente son, nada más. Vamos a ver, ¿alguien concibe que el ministro o el secretario de Defensa de Estados Unidos diga que alguien que va a invadir Estados Unidos se va a defender con armamento nuclear? Es que parece evidente, ¿no? ¿Para qué hay que decir ese tipo de cosas? ¿Por qué las dice este? ¿Qué es lo que pretende? ¿Asustar a quién? O sea, pues, ya el simple hecho de que todo el mundo tenga armas nucleares ya es suficiente susto. No necesitas... No, que te lo estoy advirtiendo. Es como te advierto que si no te tomas la pastilla te vas a morir. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Entonces, no sé, la única explicación que le veo es el tipo de personaje que es el que realmente creo que invade ese gobierno y que ya lo digo claramente, me parece una dictadura encubierta bajo una manta de democracia que no lo es. Bueno, pues pendientes de Rusia, hablábamos de cosas evidentes. José Luis, llevamos varias semanas hablando